Hasta Fernando Garea se harta del autoritarismo de Pedro Sánchez. Es una incoherencia. El periodista que hasta ahora había sido un brutal defensor del partido y de Sánchez. De hecho, trabajaba para un medio afín. El nivel de incongruencias, barbaridades, autoritarismo e hipocresía que cada día hace alarde el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, hace que cada vez sea más complicado defender sus postulados, incluso entre aquellos que ideológicamente son afines al socialista. Claro, salvo los arrastrados, interesados y apesebrados de siempre. Preguntar sobre dos temas, incidiendo en la pregunta de la compañera. Más allá de la actuación judicial y el legítimo derecho de defensa, estaría la explicación política que aún está pendiente, y ya que usted ha invocado antes la transparencia y la dación de cuentas, le quería plantear algunas cuestiones que todavía están pendientes de aclarar sobre el caso de Begoña Gómez, de su esposa. Por ejemplo, si tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa en Moncloa, si usted participó en alguna y si tuvo conocimiento de las llamadas cartas de interés que se habían presentado. Y, por otro lado, era incidir sobre la pregunta que se le hizo antes, que creo que no contestó, respecto al acuerdo con ERC. Quería preguntarle por qué insistieron tanto hace semanas, incluida la vicepresidenta primera, en que no aceptarían lo que ahora considera usted muy positivo y le hace feliz sobre la financiación. Y dado que no es la primera vez que se produce un cambio de opinión de este tipo, le pregunto por qué hay que creerle cuando asegura que no aceptará una consulta en Cataluña, que creo que es la última línea roja que queda. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, algunas de ellas valorativas. Yo respondo. Otra cosa es que se considere que no es así. No solo es el Pedro Sánchez del pasado el que constantemente deja en evidencia al Pedro Sánchez del presente, gracias a una hemeroteca que se ajusta para cada ocasión. Ahora ha sido el turno del periodista Fernando Garea, el que ha dejado en evidencia al secretario general del PSOE por su última cacicada. Nombrar de forma unánime al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, como nuevo gobernador del Banco de España. Este cargo usualmente se designaba de forma acordada entre el partido de gobierno y el partido de oposición, y se apostaba por perfiles no partidistas para garantizar, o al menos aparentar, la independencia de un ente que es fundamental para la supervisión de las políticas públicas y la sanidad económica. También atizó tanto al presidente como a su partido por hacer y decir todo lo que antes criticaba, en especial al usar al principal partido de oposición, el Partido Popular, como excusa para todos sus atropellos. Todo este odio que Garea ha empezado a proyectar sobre el gobierno empezó después de esto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destituido al periodista Fernando Garea como presidente de la agencia EFE. La decisión sobre su cese se la habría comunicado el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, el pasado sábado. Así lo ha explicado el propio Garea en una carta a los trabajadores de la Agencia Pública de Noticias, en la que apeló a la independencia de la entidad. Una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del gobierno, ni siquiera una agencia oficial, remachó en su despedida. Fernando Garea ha pasado por distintos diarios de distinta ideología, pero desde que Pedro Sánchez apareció en la escena política, se le consideró un sanchista. Ahora, su admirado político le ha cesado de forma fulminante de la presidencia de la agencia oficial EFE, y él se ha despachado a gusto donde más duele. Asegura que en Moncloa quiere convertir a EFE en una agencia de propaganda del gobierno, no en una agencia informativa del Estado. La verdad es que Garea había pasado del PSOE a Podemos y de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, y que algunos no estaban dispuestos a permitírselo. Por ejemplo, el todopoderoso jefe del gabinete de presidencia del gobierno, Iván Redondo. La dirección de EFE y otros medios públicos depende del poder político y frecuentemente responde al amiguismo, porque a ningún presidente del gobierno le ha gustado no tener su control. Sin embargo, Garea era el único al que se presuponía cierta independencia, explican fuentes del sector de los medios de comunicación que conocen de cerca cómo se produjo la destitución. Se lo han cargado porque no entró al trapo. Atrás quedan esos tiempos, y hoy los intentos de mantener su independencia han dado al traste con el plan revolucionario que Garea había emprendido en la agencia, en pleno proceso de modernización, lo que también ha asombrado a las fuentes consultadas. Es impensable que lo destituyeran tan pronto, en medio de esa transformación, con el coste que supone y para disgusto de la redacción. Ha sido una faena para los trabajadores, pero su marcha se ha sentido tanto en la profesión como en partidos políticos con los que se había mostrado crítico
como Podemos. El Gobierno, a través de su ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado que la destitución forma parte del proceso normal y habitual del inicio de legislatura, cuando diferentes equipos humanos se renuevan o cambian para adaptarse a las nuevas situaciones, en un marco presidido por el diálogo, la transparencia y la capacidad de comunicación. Recordemos que Garea llevaba poco más de 1 año y medio en el cargo, un periodo insuficiente para poner en marcha el plan que diseñó para la agencia. Me parece muy preocupante el tema de personajes de Alvise Pérez que puedan entrar en el Parlamento Europeo. Hay que tener en cuenta que si España, si los grandes partidos hubieran traspuesto la directiva europea que obliga a fijar un mínimo de porcentaje para entrar en el Parlamento Europeo, esta candidatura no hubiera conseguido escaño. O sea, creo que sí que hay una responsabilidad de los grandes partidos por permitir esto que entre. Yo creo que además confirma algo que ya vimos. Pedro J. hablaba antes de Ruiz Mateos. Yo me acuerdo también de Jesús Gil, la familia Jesús Gil que entró en el Parlamento Europeo. Gente friki que lo que busca es tener inmunidad que le da el ser parlamentario europeo, pero que me parece una desgracia que demuestra que hay mucha gente, y además creo que no pasa nada por criticar lo que votan los ciudadanos. No siempre hay que decir que aciertan, y votar a una opción que, teniendo en cuenta lo que nos jugamos en Europa, la cantidad de decisiones que nos llegan a Europa, a España, dictadas desde Europa, votar a una opción como esta me parece como mínimo una frivolidad y me parece muy preocupante. Preguntar sobre 2 temas, incidiendo en la pregunta de la compañera. Más allá de la actuación judicial y el legítimo derecho de defensa, estaría la explicación política que aún está pendiente, y ya que usted ha invocado antes la transparencia y la dación de cuentas, le quería plantear algunas cuestiones que todavía están pendientes de aclarar sobre el caso de Begoña Gómez, de su esposa. Por ejemplo, si tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa en Moncloa, si usted participó en alguna y si tuvo conocimiento de las llamadas cartas de interés que se habían presentado. Y, por otro lado, era incidir sobre la pregunta que se le hizo antes, que creo que no contestó, respecto al acuerdo con ERC. Quería preguntarle por qué insistieron tanto hace semanas, incluida la vicepresidenta primera, en que no aceptarían lo que ahora considera usted muy positivo y le hace feliz sobre la financiación. Y dado que no es la primera vez que se produce un cambio de opinión de este tipo, le pregunto por qué hay que creerle cuando asegura que no aceptará una consulta en Cataluña, que creo que es la última línea roja que queda. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, algunas de ellas valorativas. Yo respondo. Otra cosa es que se considere que no es así.